Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio al webinar acerca de la preparación para el examen de OCA. En este momento, pues, lo voy a dejar con Adriana Calera, quien dará inicio a la presentación el día de hoy. Buenas tardes, estimados miembros de la comunidad y a las demás personas que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a este webinar. Ya estamos en diciembre y casi finalizando las actividades de nuestra comunidad por este año. Siempre para nosotros ha sido un placer contar con su participación y compartirle conocimiento de nuestros expositores. En esta ocasión vamos a hablar de cómo debo prepararme para el examen de OCA Java Standard Edition. Para ello le traemos un panel de recién certificados que vamos a proveerles tips, toda la información necesaria de cómo es el proceso antes y durante el examen de la certificación. En nuestro panel contamos con la participación del ingeniero en sistemas Roberto Sánchez, el licenciado en computación Johnny Mendoza, el ingeniero en sistema Luis Aguirre y su servidora ingeniera en telemática Beatriz Calero. Todos nosotros recién egresados de la certificación OCA. Para dar inicio, solo les quiero recordar que si les surge alguna pregunta, la pueden escribir en el chat para que se la podamos responder al final. También si desean preguntar o no han escrito en el chat, pueden levantar la mano. Ok, una de las grandes preguntas que me gustaría que abordáramos ¿por qué es importante certificarse? En lo personal, considero que es importante porque nos da la posibilidad de aspirar a una plaza en un mercado mucho más amplio. Nos genera confianza como profesionales porque nos ayuda a tener un certificado internacional para nuestro CV, lo cual lo hace más atractivo a la hora de aplicar a un puesto laboral. En mi opinión, esta sería, pero también me gustaría que mis compañeros den su opinión de por qué es importante certificarse. Sería Johnny. Hola, buenos días, buenas tardes, perdón. ¿Me escucha? Sí. Ok. Eh, bueno, en mi opinión, respecto a la pregunta de por qué es importante certificarse, yo considero, ¿verdad?, que para nosotros como profesionales de, de tecnología, de la información y comunicación, es algo elemental, porque esto, pues, es nuestro medio en el cual nosotros nos desarrollamos, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, es como esencial de que hagamos nuevas incursiones sobre cada cosa que apreciando. Si bien es cierto que Java es un lenguaje, ¿verdad?, bastante, que ya lleva bastante tiempo, eh, es orientado a objetos, pues es de las bases que nosotros debemos como afianzar más, ¿verdad? Ya que a raíz de ahí, pues, podemos desencadenarnos a incursionar en otras tecnologías, ¿verdad? Siempre llevando lo que es la base, que, que es la programación orientada a objetos. Entonces, pues, yo recuerdo cuando estudiaba,
en la universidad, ¿verdad? Cuando estaba en mi cuarto y quinto año, eh, muchas veces eh, nos hicimos esta pregunta, ¿verdad? Eh, a raíz de que un profesor pues nos dijo, nos consultó y siempre nos recomendó, ¿verdad? Que, que no nos estancáramos con el logro, ¿verdad? De llegar a obtener el título, sino que siguiéramos, ¿verdad? Siempre incursionando, dado que lo que es tecnología, pues cada vez eh, va, va moviéndose, ¿verdad? En nuevas áreas y pues es fundamental tener las bases de lo que es programación orientada a objetos, ¿verdad? Esa es mi opinión. Gracias, Johnny. También nos gustaría escuchar al ingeniero José Aguirre. Buenas tardes a todos. Bueno, respecto a la pregunta de por qué es importante certificarse, yo opino que, bueno, eso nos hace más competitivos en el mercado laboral, teniendo una certificación internacional y no solamente en el mercado laboral dentro del país, pues porque una certificación de Oracle, de cualquier empresa, de TI, ya sea Microsoft o Amazon, nos vale también de forma internacional, pues. Entonces, eso nos abre muchísimas oportunidades más que cuando no teníamos una certificación, pues. Porque no es lo mismo que la empresa, tal como Oracle en este caso, eh, o nos certifique a nosotros, que asegure que conocemos de Java. Entonces, esa ventaja que nosotros tenemos al certificarnos nos hace colocarnos en una mejor posición en el mercado laboral. Además de que, bueno, yo en lo personal, yo pienso que ya estando certificado, obviamente después de haber pasado todo el proceso de aprendizaje, todo el proceso de pruebas, que es cierto, pues a veces es un poco bastante desafiante, pero yo en lo personal yo siento que hay muchas cosas que yo dominaba de forma, por así decirlo, empírica. Por ejemplo, o sea, estar creando objetos simplemente para hacer una función, por ejemplo, qué sé yo, que hiciera tal cosa, pero con este aprendizaje que uno obtiene, ya tenemos un conocimiento como más profundo del lenguaje. Cómo, por qué suceden las cosas en el lenguaje, en este caso Java, y por qué es importante también dominar la teoría. Y hay que recordar también que muchas empresas hacen preguntas de forma de prueba, ¿verdad? Cuando nos hacen pruebas técnicas, cuando estamos postulándonos para un trabajo, nos hacen preguntas que tal vez nosotros eh, no conocíamos o lo conocíamos pero de forma empírica, pues. Entonces, una certificación nos ayuda no solamente a posicionarnos en el mercado laboral es decir, ser más competitivos, sino que también los conocimientos que adquirimos son superiores, son más profundos. Y eso las empresas pues lo echan de ver. Y, yo opino que no importa cuál fue el resultado de nuestro primer intento, hay que echarla toda para el segundo, porque ya que se tiene esa segunda oportunidad, no hay que dejarla caer, porque realmente, no solamente porque es mi opinión, ¿verdad? Sino que hay muchas personas eh, que han hecho intentos, bueno, conocidos, ¿verdad? Que, eh, que también yo sé que estarían de acuerdo conmigo con lo importante que es certificarse. Entonces, pues en lo personal eso es, eh, y espero que este webinar pues sea de mucho provecho para que el segundo intento lo logremos superar y que también todos logremos tener la certificación
pues para mejor posición y tener muchísimas más oportunidades en el mercado laboral, pues, de TI. Bueno, esa sería mi opinión. Gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos la ruta de certificación. Como le explicaba, es el primer paso, la certificación OCA, que por sus siglas es Oracle Certified Associate. Luego, el siguiente paso es la certificación de OCP, por sus siglas Oracle Certified Professional. Y la tercera ya sería lo que es el Oracle Certified Master. Por ejemplo, para certificarse en OCA piden de 1 años de experiencia, pero en algunos de los casos no necesariamente, porque todo es la voluntad de aprender, y uno la puede completar en menos tiempo. Ahora, ¿en qué consiste la certificación OCA Java C8? Aquí serían las características del examen. El número del examen, que es 1Z0808. La duración del examen son de 150 minutos, o sea, 2 horas y media, con un total de 70 preguntas. Para aprobarlo, un mínimo de 65%. La versión del producto del examen Java SE. El precio del examen es de $245. Validado en contra, este examen ha sido escrito para la versión de Java C8. Y el formato del examen, de las preguntas, todas son opción múltiple. Le sale la estructura de digamos, el ejercicio y las posibles respuestas, al igual que la teoría. Ok, entonces ahora los dejo con el ingeniero Roberto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Sánchez y voy a compartir un poco sobre mi experiencia con la certificación. Disculpen que entré un poco tarde, pero estaba fuera de la ciudad y pues vine directo a entrar a la reunión. Voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces voy a hablar un poco sobre mi experiencia programando el examen desde casa. Cuando uno va a sacar la certificación en el OCA, pues uno tiene la opción de hacerlo de manera remota. Es decir, lo puedes hacer desde tu casa, desde tu oficina o desde un espacio donde tengas disponibilidad de conexión, o bien lo puedes hacer en una de las oficinas certificadas, ¿verdad? Que por Oracle, donde uno puede hacer el examen. Entonces, en mi caso, la certificación yo la saqué, la hice desde casa. Yo agendé el examen y lo hice desde casa. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, durante la preparación, pues lo que tuve que hacer, ¿verdad? Fue primero conseguir la bibliografía necesaria para poder estudiar y prepararme para este examen. Entonces, sí tuve un libro, ¿verdad? Que me ayudó durante todo lo que es los tópicos o los temas que se involucran dentro de la certificación.
Aparte de eso, aparte de tener un libro que es súper importante, pues definir, bueno, esta es mi bibliografía, con esto yo voy a empezar a estudiar y a prepararme para el OCA. También es importante dentro de lo posible, ¿verdad? Tener un grupo de estudio que te pueda ayudar a mantener el ritmo de dicho estudio. A veces cuando estamos estudiando de maneras solos, pues podemos tender a no ser constante en el estudio. Entonces, si uno tiene un grupo de estudio, pues eso te ayuda a que puedas mantenerte constante. Y de igual manera que puedas salir de ciertas dudas que en algún tópico, algún tema en el que no se haya quedado muy claro. Entonces, súper importante, ¿verdad? Tener una bibliografía correcta y si es posible tener un grupo de estudio, pues mucho mejor. Eso sería lo primero. Bueno, pasando al punto donde dice agendando el examen. Para agendar el examen y sacar la certificación, es necesario crear una cuenta en Oracle University. Entonces ustedes pueden poner ahí en googlear el tema, googlear Oracle University y ahí les va a dar la opción para que ustedes puedan crear su cuenta con un correo personal. Aquí es importante, ¿verdad?, que sus datos los pongan exactos, nombres, apellidos, porque esos son lo que se ocupa posteriormente para la emisión de los certificados. Entonces, se crea esa cuenta en Oracle University, luego se crea eso te permite loguear también con una cuenta de Pearson, que Pearson en este caso, en mi caso fue quien estaba autorizado, ¿verdad?, para poder hacerme el examen de manera remota. Si durante la presentación van teniendo alguna pregunta, pues pueden levantar la mano y por aquí me hablan y yo la trataré de responder. Bueno, entonces, en cuanto a la agendar el examen también, hay algo que es muy importante definir y es el horario. Es decir, en qué horario querés hacer el examen. Y eso influye mucho el lugar donde vas a hacer el examen. Entonces, si lo vas a hacer en tu casa, lo mejor es que se agende en una hora muy temprana. Es decir, por ejemplo, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Yo creo que 6 de la mañana incluso puede ser ya muy tarde porque ya comienzan a pasar los vehículos. Si estás en tu casa, comienzan a pasar los vehículos, comienzan a pasar la gente que venden. Y entonces se vuelve un poco tedioso eso. Entonces, si quieres hacer el examen, agendar el examen desde tu casa, lo mejor es hacerlo temprano, 4 de la mañana, 5 de la mañana. No recomiendo, si el día que uno quiere programar el examen, tiene trabajo, no recomiendo programar la hora, por ejemplo, salís a las 5 de la tarde, entonces a las 6 de la tarde querés hacer el examen. Veo que alguien levantó la mano. Augusto, dice por acá. Sí, ¿cuál es el libro que utilizaste? Lo vas a compartir ya de último. Ok, vean, en mi caso, yo ocupé un libro que nos proveyó Tecnasa. En mi caso, yo fui parte de un grupo de estudiantes, ¿verdad?, que recibió una beca y pues ellos se encargaron de proporcionarnos el libro. Les puedo, no sé si alguien de los
administradores de la comunidad tiene algún inconveniente con que yo comparte ese libro, pues yo por mi parte no tengo problema, ¿verdad? Yo no tengo problema, pero sí, no sé si me puede responder alguien de la comunidad eso. Ok, no hay problema con compartir. Bien, déjenme un segundito y les voy a indicar, les voy a indicar cuál es el libro y se los voy a compartir al finalizar pues la parte que me toca a mí de la presentación. Pero al final se los comparto pues entonces. Estaba entonces no sé si eso responde a tu pregunta, pero sí, pues se los voy a compartir. Entonces dice por aquí que sí puedo compartir ese libro. Ok, también me están diciendo por acá que parece que la pantalla que estoy compartiendo no es la que es la que tienen que ver. Entonces denme un segundito, voy a dejar de compartir, porque tengo dos monitores, entonces eso puede estar afectando. Entonces les decía que cuando uno agenda el examen es importante no hacerlo posterior al trabajo, porque realmente vas a estar agotado, vas a estar muy cansado tal vez del ajetreo de tu día de trabajo. Entonces mejor no hacerlos a esa hora, como 6 de la tarde, 7 de la tarde, aparte también de las distracciones que pueden haber en el ambiente. Si por otro lado pues lo vas a hacer en una oficina donde vas a estar solo, porque es importante que estés solo, cuando haces el examen no puede haber gente alrededor, y decís, bueno, no voy a tener a nadie en este horario, pues ahí súper mejor. Lo puedes agendar pues a la hora que resulte conveniente, pues porque sabes que no vas a tener ninguna distracción. Previo al examen, disculpen el ruido, por eso les decía también lo de la hora de la presentación. Van a pasar la hora del examen, van a pasar ese tipo de cosas, que hay ruidos, que pasan motos, que pasan vehículos, esas cosas. Entonces, pasando al punto 3, dice previo al examen. Vean, un día antes del examen, si ustedes agendaron el examen temprano a las 4 de la mañana, hay gente que lo hace a las 3 de la madrugada incluso, no se desvelen, es importante estar lo más fresco posible, porque incluso cuando te sentís muy seguro para responder las preguntas, pero el hecho de estar cansado, tu cuerpo no va a responder igual. Entonces es importante que previo al examen esté bastante descansado física y mentalmente. También cuando uno agenda el examen, la gente de Pearson te envía un enlace con una aplicación que se encarga de checar los requerimientos mínimos en tu computadora. Entonces, previo al examen tenés que hacer ese chequeo. Un día antes por lo menos lo tenés que hacer. Previo al examen, el chequeo de los requerimientos mínimos de tu computadora. Y en esa misma computadora que haces el chequeo de requerimientos, pues en esa misma es que tenés que hacer el examen, pues porque ya garantizó la conectividad, ya garantizó las versiones de Windows que tenés, las versiones de navegador. Entonces, si pasó bien todo ese chequeo que te hace la aplicación, entonces puedes hacerlo con seguridad. Tengo una pregunta por ahí, dice, ¿en qué momento sé que estoy lista para el examen? Dice, ¿cuánto es el tiempo de preparación mínimo que se recomienda? Ok, ¿en qué momento estoy lista para el examen? El libro, el que les voy a compartir, tiene, si no me equivoco, 6 capítulos. Entonces, una vez que vos terminas esos 6 capítulos, porque ese libro que les voy a compartir es explícitamente para eso, para la certificación. Entonces, son 6 capítulos. Cuando terminas esos 6 capítulos, cada capítulo también trae preguntas, ¿verdad? Preguntas y tiene un apéndice de respuestas. Entonces uno puede irse midiendo ahí cómo está.
Entonces, una vez que terminas los 6 capítulos, pues ya debes de estar lista. Ya hiciste tus 6 capítulos, leíste los 6 capítulos del examen, contestaste los ejercicios, viste que los ejercicios que tenés, la gran mayoría los tenés bien. Cada capítulo tiene al menos 100 ejercicios, 100 ejercicios para verificar que el conocimiento que tenés es el requerido. ¿Cuánto tiempo de preparación mínimo se recomienda? Bueno, eso depende de cada quien. Uno puede establecerse una meta, es decir, yo puedo decir, bueno, tengo este libro, me lo voy a leer en 3 meses, no sé, me lo voy a leer en 2 meses. Todo depende de la disponibilidad de tiempo que tenga la persona. En mi caso, como yo fui parte del grupo de CARCIP, estuvimos con un grupo de estudiantes, ¿verdad? E incluso ese libro que les voy a compartir lo estuvo explicando un docente. Entonces nosotros se dedicaron 120 horas. Entonces 120 horas fueron lo que se dedicó para eso. Aparte, algo que no mencioné durante la preparación es que también hay que hacer simuladores del examen. Existen unos simuladores, en el caso de nosotros, de la gente de CARCIP, pues se nos dio un acceso a 2 simuladores. Es decir, el examen trae 70 preguntas, como lo habían mencionado previamente. Entonces, los simuladores que nos dieron fueron 2. Entonces, en total eran 140 preguntas. Hacíamos un simulador y al final del examen, pues nos daba la nota, si lo pasabas o no lo pasabas, y si la pregunta la fallaste, cuál fallaste y por qué, si la tenías buena, en cuál la contestaste bien y por qué. Entonces, aparte del libro, es importante tener esos simuladores. Si ustedes, por ejemplo, se ven beneficiados por alguna de las becas de CARCIP, pues van a tener eso. Si no, va a tocar comprarlas. Va a tocar comprar esos simuladores. Entonces, por eso también digo que es importante que si tenés un grupo de estudio, por lo menos de unas 2 personas o 3 personas, entonces pueden comprar entre los 3 los simuladores que hay ahí en línea, y entonces eso les va a ayudar a sentirse más seguros. Los simuladores son bien importantes, pues en nuestro caso, en la gente que trabajó con CARCIP, ¿verdad? Que sacaron esa certificación de OCA con CARCIP, los simuladores fueron muy importantes, porque por ejemplo, de las 70 preguntas en el examen de la certificación, al menos 20 de esas preguntas me habían salido en los simuladores que hice, en las simulaciones de examen. Entonces, tal vez tenían algún cambio mínimo como para despistarlo a uno, pero pues fue de mucha ayuda. Dice, el libro es recomendado, debe tener bibliografía complementaria. Sí, el libro que les voy a compartir es el recomendado. Con ese libro va seguro para la certificación, y tanto como bibliografía complementaria, creo que pues si se puede conseguir, pues bienvenida, pero creo que lo más importante es la práctica de los ejercicios. La práctica con los simuladores es lo complementario que te ayuda mucho. Sí, el libro, como les digo, cada capítulo trae 100 preguntas, pues ustedes la responden y ustedes van a ir sintiéndose más seguros. Pero aparte de eso, como algo complementario que yo creo que todo al que quiera hacer una certificación en Java debe tener, son los simuladores. Como les digo, esos simuladores prácticamente lo que hace es emular cómo serían las preguntas que les van a hacer la gente de Oracle, y igual va con un contador de tiempo ahí que va reduciéndose. Entonces ustedes van midiendo, van aprendiendo a medir su tiempo, cuánto les toma responder cada pregunta. Entonces, aparte del libro, recomendadísimo tener simuladores, tener un simulador. Eso los pueden buscar en Google, pero también les puedo pasar un enlace de un par ahí de simuladores que me recomendaron a mí, y que tal vez ustedes los podrían adquirir.
Pasando al punto 4, pues, el día del examen. Vean, el día del examen es importante que, bueno, que estén presentables. De hecho, es uno de los requisitos. Si ustedes van a hacerlo desde casa y leen los requisitos que les da Pearson, que es la que se encarga ahí de certificar a nombre de Oracle, entonces ellos te dicen que debe de estar vestido al menos con camisa. Pues no es como que, estoy en mi casa, entonces voy a estar en camisola, voy a estar con gorra. No. ¿Por qué? Porque el día del examen, van a tener a alguien que se llama proctor, que lo va a estar viendo durante todo el proceso de su examen. Pero antes de llegar a eso, les voy a dar otro comentario. El día del examen, ustedes tienen que tener un espacio de trabajo limpio. Es decir, deben de tener una mesita, ¿verdad?, de trabajo. No pueden tener audífonos, no pueden tener conectados audífonos. Lo único que pueden tener y que deben de tener es un mouse. Es lo que les pide la gente de Pearson, tener su computadora conectada con un mouse, pero no pueden tener ni celulares cerca, no pueden tener ni audífonos cerca, porque el día que ustedes se presentan para hacer el examen, lo deben hacer de hecho media hora antes de la hora agendada. Ustedes ya deberían de estar conectados. Es decir, yo agendé mi examen a las 8 de la mañana, por ejemplo. Entonces ustedes desde las 7:30 ya pueden hacer algo que se llama check-in. Que check-in es todo un proceso en el cual la gente de Pearson les manda un enlace, ¿verdad?, para una aplicación en la cual ustedes tienen que tomar una fotografía panorámica de su ambiente de trabajo. El frente, la izquierda, la derecha, el frente, atrás. Entonces, todo eso lo van a hacer. Pero creo que tengo que irme por acá. Deme un segundito. Me había quedado en esta presentación, pero realmente estamos por acá. Día del examen. Entonces, les decía que les van a pedir, ¿verdad?, que tomen una foto panorámica de su ambiente de trabajo y debe estar lo más limpio posible. ¿Qué más? Tienen que tener listo un certificado o un documento de identidad. Si tiene lo más recomendable es un pasaporte. Si tienen un pasaporte, es lo mejor, porque ustedes le van a tomar una foto del pasaporte y eso lo van a enviar mediante una aplicación que les da Pearson también. Si no tienen un pasaporte, pues a mí también me dijeron que podía utilizar o la cédula de identidad o la licencia de conducir. De hecho, la cédula de identidad no sale dentro de las opciones que uno puede poner, pero cuando estás ya haciendo el check-in, ellos te indican, ¿verdad?, que sí lo puedes hacer, que sí puedes presentar tu cédula como un documento válido. Y ese es el día del examen, ¿verdad? Ese es el día del examen. Ok, entonces estaba, ¿verdad?, en el día del examen. Entonces, el día del examen, ¿verdad?, una vez que hacen todo eso que le digo que es la presentación su presentación física y los documentos requeridos, una vez que ustedes mandan toda esa información, cuando ustedes envían toda esa información, tienen que esperar unos 5 minutos. ¿Qué sucede? Si todo está bien con su información o si hace falta algo, inmediatamente unos 5 minutos después los va a contactar alguien que se llama proctor. El proctor lo que hace es activar la cámara de tu computadora,
bueno, es importante eso, yo creo que no lo mencioné, la computadora en la que hagas, ¿verdad? Las pruebas debe de tener una cámara, pero eso también se ve en cuando estás chequeando los requisitos de tu computadora. Entonces el proctor activa la cámara de tu computadora y él te puede ver. Y él puede hablar con vos también. Entonces, si alguno de, de los documentos que enviaste no está bien, él te lo hace saber. Mira, ese documento no se mira muy bien, por favor, tomarle otra foto y envíalo nuevamente. O también esta persona que es el proctor, que es la persona también que el proctor es la persona que se encarga de estarte supervisando durante todos los minutos que vas a estar haciendo el examen. Se encarga de verificar, ¿verdad? Que alguien no te esté pasando las respuestas, que no haya gente alrededor. Entonces el proctor es esa persona que se encarga de supervisar. Igual si todo está bien con tus documentos, entonces él te lo va a decir bien, Roberto, Carlos, Juan, tus documentos están bien. En mi caso, me fue bien en ese sentido porque no tuve problemas con los documentos, todo estuvo bien. Sí hay que tener un nivel de inglés mínimo, pienso yo, porque el proctor te va a hablar en inglés. Si hay algo que no está bien con los alrededores de tu lugar de trabajo, el proctor te va a pedir que movas tu computadora para verificar con la cámara, ¿verdad? Que lo que es alrededor de tu espacio de trabajo donde vas a hacer el examen. Entonces sí hay que tener un conocimiento mínimo del inglés por lo menos para responderle si te dicen que tu documento no está bien o que no hay algo bien con tu documento. Si te dicen que eso, pues de que movas la cámara para poder ver alrededor y confirmar todo eso. Entonces ese es el proctor. Una vez que el proctor te dice, mira Roberto o fulanito, todo está bien, puedes darle clic a una opción ahí que te va a aparecer de iniciar el examen. Entonces, cuando inicias el examen, inmediatamente te van a comenzar a salir las preguntas. Y como no puedes tener a mano lápiz o cuaderno, ellos te proporcionan una pizarra virtual. Ellos te proporcionan una pizarra virtual donde vos podés escribir. Es un poco tedioso, si les digo, yo la activé en algún momento pues para hacer cálculos, pero como tenés que escribir con el mouse, entonces se pone un poco tedioso el uso de la pizarra, pero pues sí te resuelve a veces para, si estás trabajando con algún bucle, entonces llevar algún contador ahí, entonces sí te funciona. Dice por ahí, Chris, que si el proctor se comunica por voz o por chat. La primera comunicación que hace el proctor es por chat. Es por chat. Pero sí también lo hace por voz. Sí lo hace por voz. De hecho, si durante el tiempo que estás haciendo el examen, por ejemplo, cuando en mi caso yo estaba leyendo las preguntas y las estaba leyendo en algún momento en voz alta, inmediatamente el proctor me activó el chat y me dijo, por favor, no estar balbuceando las preguntas, por ejemplo. O en algún momento yo me moví y no me podía ver la cámara, entonces sí me dijo, sí activó su audio y me dijo que por favor estuviera todo el tiempo frente de la cámara. Entonces la comunicación del proctor lo hace por ambas vías, lo hace tanto por chat o por voz. Entonces por eso les digo que hay que tener un conocimiento ahí mínimo de inglés. No digo que no sea limitante, es decir, es algo mínimo, pues todo es que ustedes pueden entender las palabras básicas y van de viaje. Entonces Chris sí, son ambos, voz y chat. Entonces les decía lo de la pizarra virtual, pues que tienen una opción ustedes ahí para activar y poner sus contadores y cuestiones así cuando estén haciendo el examen. En cuanto a las lecturas de las preguntas, hay que ser muy cautelosos porque como les digo, si ustedes previamente estuvieron haciendo simuladores, es decir, estuvieron haciendo pruebas con simuladores del examen,
a veces se va a encontrar con una pregunta que parece idéntica a la que ustedes ya hicieron. Entonces, esta la vi en el en el simulador. La respuesta es esta. Entonces, las preguntas hay que leerlas muy detenidamente, ¿verdad? No se vayan a confundir. Son de respuestas múltiples. Todas las preguntas son de respuestas múltiples. Decir, tienen varias opciones. En algunas te permite seleccionar solo una. En otras la pregunta te dice, indique cuáles son las dos respuestas correctas o indique cuáles son las tres respuestas incorrectas. Entonces hay que leer ahí bien las preguntas. El examen, y creo que no lo mencioné antes, sí, ustedes lo pueden programar en el idioma que a ustedes les convenga. Es decir, ustedes lo pueden programar el examen en español o en inglés. Así que también había olvidado mencionar eso, que ustedes pueden programar el examen en español o en inglés. Dice Arnold ahí, una duda, ¿el examen dan los resultados después de cuántos días? El resultado es automático. Una vez que ustedes llegan a la última pregunta y ustedes le dan enviar para evaluar, inmediatamente te da la respuesta, te dice, ¿pasaste el examen o lo fallaste? Si lo pasaste, pues te dice ahí con cuánto lo pasaste y te da una lista y también te da una lista de de los temas en los cuales fallaste. No te dice qué pregunta explícita fallaste, solo te dice fallaste en este tema, en el tema que tiene que ver con los constructores, por ejemplo, fallaste en el tema que tiene que ver con interfaces. Nunca te dice qué preguntas fallaste, nunca te dice qué preguntas acertaste. Únicamente te da las respuestas, únicamente, perdón, te da cuánto fue con el score que pasaste y si pasaste o fallaste pues el examen. Eso. Entonces es automático. El examen, la respuesta es, perdón, la respuesta de si pasaste o no pasaste el examen es automático. Lo que te dan una hora después, a ver, perdón, a más tardar 48 horas después es el acceso al certificado, a tu certificado. Porque cuando uno termina el examen y le manda para evaluar, te dan como una hoja de calificaciones, podríamos así decir, donde está tu nombre, tu ID, como les digo, con cuánto pasaste y los temas en los cuales no acertaste, pero no te dan un certificado como tal. Entonces, 48 horas después del examen es que tenés acceso a tu certificado, un certificado virtual avalado por Oracle. Y también te dan tu insignia, una insignia de certificado en Oracle, donde vos la puedes compartir en tus redes, en Facebook, en LinkedIn, si tenés. Entonces, esa parte también es bonita, pues ahí te dan tu insignia, la puedes compartir con la gente, en tus redes, en todo el asunto, y te dan tu certificado. Eso sí es 48 horas después. Dice, ¿y cuál idioma recomiendas, inglés o español? Es que a veces las traducciones no son tan precisas. Yo recomiendo hacerlo en inglés. ¿Por qué recomiendo hacerlo en inglés? Porque la documentación que estudié estaba en inglés. Porque los exámenes de prueba que hice con simuladores estaban en inglés. Y porque los términos en algunas ocasiones uno ya está acostumbrado a verlos de cierta manera, el término en inglés. Y cuando lo haces, cuando te lo traducen al español, entonces la traducción no es tan precisa y tendes a confundirte. Entonces, yo recomendaría hacerlo en inglés, por los motivos que les mencioné, porque la documentación la vas a encontrar en inglés, la gran mayoría, porque las pruebas las vas a hacer en inglés también la gran mayoría. Entonces, para mí, que es mejor hacerlo en inglés. Entonces, como les digo, conforme ustedes van practicando, van haciendo preguntas, van respondiendo preguntas de prueba, van haciendo las simulaciones, entonces uno también se va sintiendo más cómodo. Entonces yo por eso yo en mi caso lo hice el examen en inglés.
Bien, eso para Arnold. Punto 3, marcando preguntas para posterior respuesta. Vean, cuando estás haciendo el examen, uno tiene la opción de no responder inmediatamente. Es decir, si miras que que la pregunta te sale una pregunta larguísima, un enunciado larguísimo, entonces sale un enunciado larguísimo, entonces lo mejor es marcarla para después. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las primeras respuestas, bueno, en mi caso, las primeras preguntas estaban como un poco más pesaditas. Y ya las últimas preguntas estaban súper más fáciles. Entonces, a veces resulta mejor, esta pregunta me va a tomar mucho tiempo. Es una en la que el cual tengo que evaluar, que ver lo que es la herencia, las interfaces, que si se están implementando de manera correcta las interfaces o las clases abstractas, las clases concretas. Entonces, no, me voy a tomar mucho tiempo leyendo esta pregunta. Mejor la marco para responderla posteriormente. Entonces, en mi caso, eso fue de mucha utilidad. Yo marqué las que sentía que estaban más complicadas, las marqué para responderlas al final. Entonces, eso me dio el chance de llegar hasta la última pregunta y tener al menos una hora o 45 minutos disponibles para responder todas aquellas preguntas que las marqué para responderlas posteriormente. Si uno comienza a decir, no, yo no voy a pasar de esta pregunta hasta que la conteste, podés tender a quedarte sin tiempo necesario para responder todas las preguntas. Y como les digo, en mi caso, las preguntas más complejas estuvieron al inicio. Las más sencillas fueron quedando al final. Yo creo que las últimas 10 preguntas, 15 preguntas 10 preguntas al menos, fueron bastante sencillas. Entonces es mejor si sentís que te va a llevar mucho tiempo, marcarla para después y la contestas después. Y por último, es la parte que aquí con esto terminaría mi intervención, resolviendo problemas de conectividad. En este punto yo les quiero compartir mi experiencia. ¿Qué sucedió? Cuando estaba en la última pregunta, yo le iba a dar clic a enviar ya para calificar. ¿Qué sucedió? Cuando le di clic en enviar me quedé sin conexión. Y se quedó pegado el examen y me mandó la alerta ahí de que estaba sin conexión y pues ya había pasado todo el tiempo. De hecho, me quedaba muy poco tiempo. Entonces yo dije, perdí el examen, dije yo, pues realmente. Entonces, lo primero que hice, pues, la misma aplicación para el examen te da la opción de reintentar el envío. Hice el reintento del envío 2 veces y nada. Bueno, después de unos 2 minutos más o menos, me escribió el proctor porque la cámara, él ya había dejado de verme por la cámara. Entonces él me logró contactar por la misma aplicación que ellos te dan para hacer el examen. Y pues él logró reiniciar el examen. Pero de manera que quedé en mi última pregunta y con el tiempo que me quedaba. Es decir, con el tiempo que me quedaba en el momento que me había quedado sin conexión. Entonces, si por algún motivo les pasa, ¿verdad? Que al momento de enviar o durante el tiempo que están haciendo el examen se quedan sin conexión, pues no se desesperen, esperen unos minutos. Cuando vuelve la conectividad, cuando vuelve la conexión a internet, el proctor logra comunicarse con ustedes y el examen se reinicia en la pregunta que quedaron y en el minuto exacto donde se cortó la conexión. Entonces, eso es como una experiencia que les comparto por si les pasa y que entonces tengan un poquito de paciencia, ¿verdad? En ese sentido de que se queden en su entorno de trabajo, en su área donde están haciendo el examen y el proctor va a lograr reiniciar el examen, claro, una vez que regrese el internet. En mi caso, pues gracias a Dios, ahí la conectividad regresó como a los 2 minutos, entonces todo estuvo muy,
Muy bien, por eso sí fue un momento de tensión, porque era la primera vez que me pasó, que estaba haciendo esto y que me sucedió. Entonces, pero si les pasa, que hay que tener calma, se puede recuperar. Y bueno, por mi parte, eso es lo que les iba a compartir. Si hay alguna pregunta adicional o si no, pues podemos continuar con la siguiente persona que estaba programado. Ok, los temas del examen son los siguientes. Por ejemplo, los conceptos básicos de Java. También lo que es trabajar con los tipos de datos, como son char, string, doble, boolean, float, la creación y uso de matrices, usar construcciones de bucle, for, while, do while. La parte más difícil, más complicada del examen es trabajar con métodos y encapsulación, herencia y el manejo de excepciones. También trabajar con clases seleccionadas de la API de Java. Ok, estos son los temas que se abordan en el examen de la certificación. Ahora los dejo con nuestro siguiente expositor. Con respecto a los ejercicios que normalmente pueden aparecer, ya recuerdo yo que durante la inducción, ¿verdad?, del instructor que fue proporcionado por parte de Tecnasa, perdón, sí, bueno, acá, él nos mencionó, ¿verdad?, que había muchos ejercicios que normalmente pues eran reconocidos como los que aparecían puntualmente. Ya, es así pues que fue como se realizaron pues las simulaciones del exam topic. En mi caso, yo hice la simulación en compañía con otra persona, ¿verdad? Como un estudio pues grupal, como lo mencionaba Roberto. Y pues en mi caso pues inicialmente hicimos así para determinar pues cuáles eran las fallas, y en esas fallas luego pues analizar cada ejercicio de por qué habíamos fallado, ¿verdad? Entonces fue una parte esencial pues que me ayudó mucho para afianzar, ¿verdad?, los conceptos en los ejercicios. Bueno, yo recuerdo, ¿verdad?, que me aparecieron muchos ejercicios de los que ya habíamos practicado en la simulación. Es muy importante la simulación. En mi caso, yo practiqué en 2 ocasiones lo que fue el primer examen y el segundo una única vez. Pero otra cosa que hice fue transcribirlo, ¿verdad? Como algo personal, pues para irlo analizando en la transcripción. Entonces, pues al final, pues eso también me fue de mucha ayuda. Uno de los ejercicios que me apareció es el que ven en pantalla, ¿verdad? Donde pues nos ponen a prueba lo que es la funcionalidad de los arrays. En este caso, pues pues un ejercicio sencillo. Sin embargo, ¿verdad?, no debemos de confiarnos. Como mencionaba Roberto, es muy importante pues analizar un poco lo que es el ejercicio, aunque ya lo hayan visto, porque en algunos casos suelen cambiar la respuesta o en algo
en la funcionalidad que la respuesta sea distinta. Entonces, es analizándolos bien. En este ejercicio, ¿verdad? Aquí nos dieron simplemente un array de 2 dimensiones y pues nos mandan a imprimir, perdón, con un ciclo for el orden invertido, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Como es un ciclo bien opcional, el primer recorrido es invertido, sin embargo, el segundo es normal. Por lo tanto, aquí pues la respuesta correcta es la 3, la que dice 2313, porque simplemente nos vamos al segundo elemento del arreglo y imprime sus elementos internos de su segunda dimensión. Y después lo hace lo mismo con el primer elemento, que es podemos decir así, el primer objeto. Entonces, ¿verdad? Como les mencionaba, en este ejercicio, pues la respuesta es la 2313, que el 23 corresponde al segundo elemento y después el primer elemento y luego sus elementos internos, ¿verdad? Igual, otro ejercicio que yo reconozco que me salió fue este ejercicio. Y, ¿verdad? Acá nos trata de evaluar lo que es el manejo de objetos, ¿verdad? De apuntadores y al mismo tiempo del arreglo. En este caso, pues simplemente hace una asignación, ¿verdad? A una variable con un arreglo de tamaño 2, le asigna valores 10 y 20 y posteriormente a la misma variable le asigna un nuevo objeto, es decir, le cambia a que apunte a un nuevo objeto. Y en este caso dice que sería de 4. Entonces, cambia prácticamente su dirección. En este caso, le asigna también otros valores, pero sin embargo, podemos notar que continúa la serie de elementos. Esto puede tender a confundirnos, ¿verdad? Pero si vemos bien, como al ser un nuevo elemento, un nuevo arreglo, lo que hace es prácticamente insertar en los dos últimos celdas o posiciones estos valores, y en este caso pues las celdas iniciales quedan vacías. Por tanto, aquí pues la respuesta correcta, una vez que lo manda a imprimir con el ciclo, sería el 2, que sería 00, ¿verdad? Y 3040. El 00 porque, ¿verdad? Automáticamente al ser un objeto se nos inicializa, ¿verdad? El 0, por ser de tipo entero, el tipo de los elementos del arreglo, y por tanto se inicializa en 0, pues no hay null, ¿verdad? Podemos pensar en eso también, que podía ser distinto. Y pues y también se imprimen el 30 y 40 de la posición 2 y 3 en este caso, ¿verdad? Y no hay ningún problema porque simplemente definió un nuevo objeto asignándoselo a la misma variable. Otro ejercicio que también reconocí fue este. En algunos casos yo recuerdo que en el grupo algunos compañeros mencionaron este ejercicio y que les había parecido diferente, ¿verdad? En todo caso, siempre debemos pues analizar cada ítem, encontrar dos fragmentos de código que son correctos, ¿verdad? Los dos fragmentos de código son correctos de estos 6 elementos. En este caso, pues, a mí me salió igual que en la simulación, ¿verdad?
De hecho, a mí, como mencionaba Roberto, me salieron, considero que me salieron como un 30 o 40% de los ejercicios, logré reconocer de los ejercicios del exam topic. Entonces, es muy importante realizar la simulación. En este caso, ¿verdad? Nos dice pues que se deben imprimir, ¿verdad?, los elementos de este arreglo y nos dan 6. En este caso, pues, una de las respuestas fue la B, porque lo mandé a imprimir a través de un force mejorado, ¿verdad? Y la otra opción, ¿verdad? La opción es que lo hace con un for sencillo, recorriendo cada elemento del arreglo, ¿verdad? Entonces, la opción B y la opción E. ¿verdad? Bueno, creo que este ejercicio lo va a explicar el compañero José Luis. ¿Alguna pregunta respecto a los ejercicios? Bueno, me comentaban que algunos no lograban ver bien la letra en el teléfono. No sé si se logra ver bien ahí o se ve muy pequeño. Ahorita lo intenté maximizar a lo completo, pues, para que se lograra ver. Ok. Continuando con la parte de los ejercicios, como nos comentaban, bueno, el instructor y varios otros compañeros ahí, que el ejercicio del garbage collector, pues, viene de que sí o sí, al menos uno. Y bueno, creo que a todos nos apareció. En mi caso apareció uno similar a este que les estoy mostrando. El ejercicio dice cuál es la primera línea inmediata para que el objeto creado en la línea 1 sea procesado por el garbage collector o el recolector de basura, pues que es lo mismo. Bueno, aquí lo importante es fijarse que cuando un objeto pase o cambie su referencia, ya sea a un valor nulo o a algún otro objeto creado anteriormente, hay que fijarse que ese objeto ya no tenga a nadie más siendo referenciado. Como todos sabemos, ¿verdad? Este tipo de ejercicios no se pueden probar ni siquiera en el IDE cuando lo estemos practicando. Porque el garbage collector es algo así como una caja negra, pues no se sabe. Java lo maneja, pero él lo ejecuta cuando cree conveniente. Nosotros no podemos forzar a ejecutar el garbage collector. Por lo tanto, si ustedes ven en el examen alguna línea que diga gsec.collect o algo similar, ya saben que eso pues no va a hacer ningún efecto, por lo que nosotros no podemos forzar al recolector de basura a ejecutarse. En este caso, bueno, no es este el caso. Aquí lo importante es fijarse que en la línea 1, 2 y 3 se crea el objeto OBJ y el objeto TC, ¿verdad? La línea 3 hay un método que dice do something. Lo que hace es que el valor que se viene en el parámetro S lo iguala a la variable O de tipo object. Después de eso, de que ocurre esa asignación por el do something, hay una asignación nueva que dice new object. Eso quiere decir que el objeto en la línea 1 que se creó, la primera referencia, se cambia, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que el do something todavía está haciendo una referencia. Entonces, por lo tanto, después de la línea 4, aún tenemos una referencia que ocurre por la función do something. Sin embargo, después de la línea 5, hay una asignación a null, es decir, vacío, ¿verdad? Después de esto, hay otro llamado a do something con el parámetro OBJ. Entonces, en este caso, la respuesta acá es inmediatamente después de la línea 6, porque después de esto ya no hay ninguna, es decir, las dos referencias ya fueron destruidas, porque recordemos que son las dos referencias las que se tienen que destruir.
Lo importante en este ejercicio es que, bueno, eso no hay otra forma de irlo haciendo en algún, bueno, en el examen es obvio que no tenemos nada, ¿verdad? Pero esto en la pizarrita que nos dan, ya sea si estén haciendo examen en el día online o si se van a Tecnasa, pues es importante ahí utilizar la pizarrita que les dan pues para ir dibujando los objetos, porque es la única forma que tenemos es la única forma que tenemos pues para lograr realizar estos ejercicios del garbage collector. Bueno, no sé, con respecto a este ejercicio, ahí como la recomendación que puedo dar es esa, pues la que les decía, usen una pizarra, no hay otra forma pues, ni siquiera cuando estemos ahí practicando, porque el garbage collector simplemente no lo podemos forzar. Bueno, voy a regresarme ahí, no sé si tienen alguna pregunta. No, pues para que avancemos con los siguientes ejercicios. Bueno, también en el examen hay muchos ejercicios que tienen que ver, ya sea con herencia, con constructores, con la parte del polimorfismo y todo lo que es la parte medular de la orientación a objetos. Por esa razón, pues, mi recomendación es que estudien, tal vez le den bastante prioridad a lo que es la parte de la herencia, de los constructores y de las excepciones, porque, bueno, en mi caso fue lo que yo sentí que más se repitió, me salían varias preguntas sobre los mismos tópicos. Yo logré detectar aquí un ejercicio, como el que están viendo en pantalla, donde nos dicen que, bueno, el ejercicio nos declaran dos clases, una clase soccer y otra game. Soccer extendiendo de game. Y si ustedes se fijan, hay un método que se llama play. El método play está siendo sobrescrito por la clase soccer. Y dependiendo de cuál sea la referencia, se va a ejecutar uno de los dos. Bueno, aquí en este ejercicio es un poco como que hay como que una trampa, porque pareciera que hay un problema en la parte de estar declarando el método play de soccer. Porque si ustedes se fijan, el método play que está declarado en la clase padre game tira una excepción. Sin embargo, el método que está siendo sobrescrito en soccer no tira nada. Simplemente ni siquiera tiene try catch ni nada. Entonces, pareciera, a mí me pasó, ¿verdad? Yo pensé que, bueno, que ese iba a ser el problema y que eso no es permitido, pero recordando que la teoría dice que, bueno, cada método que es sobrescrito, la clase hija no tiene por qué definir una excepción. Si quiere lo hace, y si lo hace tiene que ser del mismo subtipo o del mismo tipo que del padre. Pero también está la opción de que no puede, si quiere, no declara tirar excepción y este es el caso. Entonces, ahí no hay ningún problema, no va a haber error de compilación en la declaración del método play, porque eso es lo que dice la teoría, pues no es necesario que la declare. Donde sí hay un problema es en la parte del main. En el main hay la referencia es de tipo game, pero el objeto que se crea es de tipo soccer. Entonces, se está mandando a llamar g.play. G.play, recordemos que el que se va a mandar a llamar es el del objeto. Sí, el del objeto que se crea. En este caso, el objeto que se está creando dice new soccer. Entonces se va a mandar a llamar el play, pero el soccer, no el de game. Y el método play de soccer, aunque no haya declarado tirar excepción, sí va a dar un problema si no lo metemos en un try catch. ¿Ya? Entonces, hay dos opciones ahí. O metemos lo que hay en el main dentro de un try catch que capture la excepción, o declaramos un throw exception en el método main. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es que se va a tirar una excepción. Se va a tirar, no va a compilar, disculpen, no va a compilar porque le va a decir que no está encerrado dentro de ningún try catch. Entonces, es un poco tramposo ese ejercicio porque a simple vista pareciera que hay un problema con el play de soccer, pero ahí es nada más lo que hay que ver es la teoría, pues hay que repasar bastante la teoría y fijarse bien por qué no compila. ¿Ya? Entonces en este caso, pues la respuesta es no compila
pero la razón por la que no compila es porque no se está tirando lo que está dentro del main, no está dentro de un try catch, ni tampoco tira una excepción. Entonces, por esa razón no compila. Si no hay alguna duda o algo, hay un ejercicio más. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver un ejercicio más que también me apareció uno en el examen, uno similar, si no es que igual, la verdad es que no recuerdo exactamente, pero sí lo logré determinar, que apareció uno así como el que están viendo. Aquí en este ejercicio entra en juego lo que es también la herencia. Hay dos clases, la clase Car y la clase Sports Car. Ambas clases están declaradas dentro del mismo archivo. También hay que tener cuidado de eso, ¿verdad? Que cuando hay dos clases en un archivo, solamente una puede ser la que es pública debe coincidir con el nombre del archivo, ¿verdad? La extensión .java. Aquí en este caso, el ejercicio nos dice que, bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que va a imprimir cuando se ejecute este programa? Bueno, está un poco sencillo. Lo que hay que fijarse bien cuando se esté resolviendo, en este caso, es cuáles son las referencias y quiénes van a tener acceso al objeto a la referencia que se crea y cuál va a ser el método que se va a ejecutar. Aquí, la clase Sports Car tiene una variable que está pública, se llama getRatio y es igual a 9. También hay una variable que se llama igual, se llama getRatio, pero pertenece a car, que tiene un valor de 8. Entonces hay que recordar que lo que se sobrescribe son los métodos, no las variables, ¿verdad? Entonces, como los métodos son los únicos que se sobrescriben, entonces hay que fijarse bien que en el método accelerate, que está siendo sobrescrito, hay dos diferentes, accelerate car y accelerate sport car, uno por cada clase. Ya cuando vamos al main, ¿cuál va a ser el valor de ese punto getRatio? Acá es lo que les comentaba, como las variables o los miembros que son variables de una clase no son sobrescritos, entonces el getRatio que va a tomar el valor cuando se haga el print va a ser el de car, porque si ustedes se fijan, ese es el tipo que se le está definiendo a C. Ahí dice car C. Entonces, como es de tipo car, nos vamos a ir a cuál es el valor que tiene car. Entonces, en este caso, el getRatio de car es 8. Aquí no entra en juego nada que ver el getRatio de Sports Car, porque no es ese el tipo. Si dijera, perdón, Sports Car C, entonces ahí sí fuera el valor 9. Entonces, C.getRatio va a imprimir 8, porque ese es el tipo. Y ahí viene la diferencia. Ahora, C.acelerar o accelerate, ¿cuál va a ser el que va a tomar? Aquí ya no va a ser el de tipo car, sino va a ser el accelerate, pero el que está en Sports Car, porque esa es la sobrescritura. En los métodos sí entra en juego lo que es la sobrescritura. Y como entra en juego lo que es la sobrescritura, el método accelerate que se va a ejecutar es el que está en Sports Car. Entonces, si hacemos ahí unimos todo, C.getRatio da 8 y accelerate les va a dar accelerate Sport Car. Lo que hace la respuesta es entonces sería, aquí sería la C. ¿Ya? Bueno, hay nada más que ver. Eso, bueno, con respecto a los ejercicios, pues no hay otra cosa ahí que estudiar bastante la teoría para que cualquier pregunta que parezca ahí una trampa, pues que no nos haga removido. Pues. Lo otro que les quería mostrar era la parte de los simuladores. Yo en lo personal, además del banco de ejercicios que nos dieron en clase, que nos compartieron entre los compañeros de estudio, yo sí probé uno de los simuladores. Yo sé que, bueno, aquí tal vez varios probamos, más de algunos, no sé si el mismo, pero de forma aquí rápida les voy a mostrar el simulador que yo utilicé y que me sirvió de bastante ayuda para prepararme para el examen. Sí, es un simulador pagado. En este caso a mí me costó $10. Es el de Enthwart.
No sé si algunos lo han oído, lo han visto. La interfaz gráfica no es tan bonita, pues, pero creo que es porque lo tratan de igualar lo más posible a lo que es el examen real. Ya sabemos que en el examen real no hay nada de colores de lo que tenemos en el IDE, pues todo es blanco y negro y se acabó. Les voy a mostrar lo que es el simulador para que vean cómo, para que tengan una idea pues, de cómo es bastante similar a lo que pueden esperar en el examen. Bueno, el simulador tiene varias opciones, depende del examen al cual se quieran preparar. Pero bueno, en este caso solamente les va a dejar pasar al que compraron. En este caso es el simulador de Java, del OCA, la certificación OCA. Y si intentan entrar a la parte de los CP y el máster, pues no van a poder, pues, porque eso ya es, supongo que es otro costo. Entonces miren, el simulador tiene tiene un árbol de opciones aquí a la parte izquierda y hay varios exámenes que vienen de un banco de preguntas de personas alrededor del mundo pues, que han hecho examen. Y en este caso hay 7 tipos de exámenes como que básicos, o no básicos, sino como que por defecto. Yo lo que les recomiendo es, bueno, cuando ustedes inician un examen, le dan tomar examen, comienza el tiempo a correr como si estuvieran en el examen real. Si ustedes se fijan, el tiempo es el mismo y la cantidad de preguntas es la misma. Entonces, aquí ustedes comienzan a hacer el examen y es un simulador bastante acertado porque, bueno, entra en juego el tiempo y entra en juego también que las preguntas, que son bastante, por no decir las mismas, pues, que se le vienen en el examen. Mi recomendación es que, bueno, dependiendo del simulador que usen, hagan varios exámenes de prueba, poniendo en juego el tiempo, midiendo también cuánto se dilatan por cada pregunta, y cuando hayan pasado más o menos unos 3, 4 exámenes, yo diría que pues con unos 3 o 4 exámenes que hayan pasado, pues creo que ya estarían listos como para ir a hacer el examen real. Si ustedes se fijan aquí, yo hice varios intentos con el simulador, donde, bueno, yo cuando la P significa que pasé, pues. Pero hay varios intentos fallidos, pues creo que no se logran ver aquí. No me muestra los intentos fallidos, pero sí tuve varios intentos que pues, en las primeras veces yo no lograba pasar. Quedaba con 60, con 40 incluso. Y eso es bueno porque les dice dónde fue que fallaron. Y eso los obliga a ir a estudiar los temas pertinentes. Aquí, por ejemplo, tienen un ejemplo. Aquí fallé y con 44. Este fue uno de los primeros que yo hice. Entonces, estos exámenes, al final, aquí les dice por qué. Bueno, les dice las respuestas que contestaron de forma incorrecta. Y abajo les dice por qué no es esa la respuesta. Y les marca cuál debió ser la respuesta correcta. Y la ventaja de esto es que esto es por cada pregunta. Si ustedes se fijan acá, con respecto a esta, además de la explicación, yo tengo una opción que dice discuss o discusión. Esto sirve para que si ustedes no logran entender, o a mí me pasó varias veces, pues a veces el inglés que ponen aquí es un poquito pues grosero, pero está la opción de discuss que los va a llevar a un foro, que bueno, también es en inglés, pero como que aquí ya es más entendible, por lo que son varios usuarios los que discuten sobre esta misma pregunta. Entonces ya ven qué útil es tener una retroalimentación no solo del mismo simulador, sino tener una retroalimentación en línea. Aquí está cargando, vamos a esperar que cargue. Y aquí está, miren, toda esta parte es solamente de la pregunta en cuestión. Está en inglés, como les digo, pero es más entendible porque hasta pantallazos ponen los usuarios. Pues. Y aquí ustedes, pues, van a ver que van a lograr entender, si acaso no logran entender una respuesta, aquí la van a entender en la parte del foro de discusión. También les va diciendo cuáles contestaron de forma correcta. En mi caso yo también miraba la explicación, ¿verdad? Como una doble validación, ¿verdad? Contesté bien porque a veces yo contestaba bien, pero como que no estaba tan seguro. Ahí está la explicación y ahí van viendo, ¿verdad? Ahí está diagrama. Aquí la contesté mal. Me dice por qué no era esa y también hay un foro de discusión sobre esa misma pregunta. ¿Ya? Bueno, aquí está pidiendo login, no sé por qué. Pero bueno. Y
Y si ustedes se fijan, pues hay un montón de opciones. Todos estos son intentos fallidos. Estos exámenes los reprobé. Y por cada examen que yo reprobaba, yo me iba a las preguntas que contesté mal y me iba a investigar y a estudiar sobre eso, pues. Y eso es bastante útil porque a la hora del examen, pues, ustedes ven la pregunta y ustedes dicen, esto me salió en el simulador. Incluso lo fui a ver al foro y esto es así, pues, les ayuda bastante. Y creo que fue una de las claves para lograr aprobar, pues. Y bueno, aquí hay más cosas, un montón de cosas más en el simulador que pueden como que así travesear, ¿verdad? Hay un modo, si no quieren estar peleando con el tiempo, hay una opción que se llama Later Mode, que está por acá, aquí. Esta opción lo que le hace es algo así como una examinación libre, es decir, sin tiempo y sin puntaje. Bueno, sí, creo que no les pone puntaje, no recuerdo. Pero el objetivo de esto, el Later Mode, es que inmediatamente de que ustedes seleccionan una respuesta, le dan evaluar y él les da la respuesta. Es decir, sin la presión del tiempo, pues. Es bastante recomendable, pero como a manera de repaso. La verdad es que lo mejor es ir haciendo los exámenes que están en el simulador con tiempo, porque es lo más acertado a la realidad. Entonces, eso con respecto a la parte del simulador. Yo sé que hemos usado, bueno, hemos tenido experiencia con simuladores, pero bueno, en mi caso fue el que yo utilicé. Y bueno, y si tienen alguna pregunta, duda, la pueden escribir o la pueden hacer sin problema. Si no, para pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, de ser así, déjenme ver si no hay nada. Ok. Y bueno, lo que les puedo decir como un testimonio personal, sí es bastante importante pues la preparación con tiempo, ¿verdad? No es recomendable, como comentaban, ponerse a estudiar después del trabajo o incluso hacer el examen después del trabajo. Y mi experiencia en lo personal fue, mi examen lo fue a hacer a Tecnasa, y esta es una opinión propia, no sé, cada quien opinará diferente, pero por lo menos en mi caso yo sentí más cómodo ir a hacer el examen en Tecnasa. Tiene que ver mucho pues con las condiciones que hay en nuestras casas, ¿verdad? Hay en muchos lugares que tenemos mascotas y no los podemos controlar a veces. El ruido, si vivimos cerca de una calle, los vehículos, más una calle principal. Entonces, dependiendo de esos factores, pues uno selecciona cuál va a ser su mejor opción para ir a hacer el examen. En mi caso fue en Tecnasa. Bueno, mi experiencia ahí de lo más tranquilo, ¿no? El lugar que les dan a cada uno es un lugarcito cerrado, bastante cómodo. Eso sí, les quitan todo. En la entrada les toman una foto antes de ir a hacer el examen, ¿verdad? Para tenerla como en el registro en este caso del ente certificador. Les quitan celulares, les quitan todo lo que anden, pasan al cuartito y comienzan a hacer el examen cuando le dan clic en iniciar, ¿verdad? Y como decía, pues el resultado es inmediato. En cuanto terminan la última pregunta, le aparece si pasaron o no, cuál es la nota y un resumen de aquellos tópicos donde fallaron, ¿verdad? Además de los simuladores, me pasar mucho un día antes, pero sin desvelarse, ¿verdad? Tipo, no sé, unas 2 o 3 horas, 4 horas máximo, hacer una repasada final un día antes del examen para llegar fresco, pero que sea pues temprano, porque tampoco desvelarse, van a llegar cansados y eso no es recomendable. Y bueno, como comentario final les puedo decir, si ustedes estudian el banco de ejercicios que tienen y a eso le agregan un simulador, yo les garantizo que van a pasar, pues. O sea, es una combinación bastante buena, o sea, combinar, bueno, lo de libros, eso creo que es de cajón, pues tienen que leer el libro, pues. Pero aparte del libro, combinar los ejercicios del banco de respuesta y hacer unas cuantas pruebas con el simulador y pues les garantizo que van a pasar tranquilos el examen. No sé si uno de mis compañeros va a dar su testimonio
¿Tienen alguna pregunta? Sí, bueno, en mi caso me gustaría unir este testimonio, si no hay preguntas. En mi caso también usé otra simulación, una simulación que fue compartida, ¿verdad? En el grupo. Igualmente lo puse en el chat, que fue esta. Aquí aparecen bastantes ejercicios, ¿verdad? Prácticos como para ir afianzando, ¿verdad? La temática del examen. Otra opción que utilicé fue hacerlo, ¿verdad? A través del Play Store. Entonces, igualmente, pues, por fuera también es recomendable, ¿verdad? Hacer otro tipo de prácticas para ver, pues, diversidad de ejercicios, siempre que apunten a la temática en particular. En mi caso particular, yo hice el examen igualmente en casa y opté por la opción en español. Me sentí bastante cómodo y aunque sí había escuchado que habían algunos problemas de interpretación o de traducción, sí sentí que es cierto, como dos ejercicios, ¿verdad? Aunque sí los reconocí, ¿verdad? Me fue difícil, ¿verdad? Identificar las respuestas porque en la traducción estaban un poco distintas. Entonces, me fue un poco difícil. Y con respecto al examen, eh, solamente en el tiempo establecí periodos. Me propuse realizar alrededor de 15 ejercicios por cada media hora, de tal manera pues de poder concluir el examen, de realizar todos los ejercicios en tiempo, ¿verdad? Y pues me funcionó. También tenemos la opción, hay que recordar que también tenemos la opción de ir marcando ejercicios que vamos a revisar posteriormente en el caso de que nos sobre tiempo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante también para que podamos contestarlo completamente y cómodamente. Muchas gracias. Ok, mi opinión es realmente cuando yo inicié el curso para el examen no tenía la experiencia que pide la marca para tomar la certificación. Mis conocimientos sobre el lenguaje eran muy pocos, pero desde el primer día me comprometí a estudiar cada ejercicio y fue lo que me ayudó a obtener la certificación, así llegar a la meta. Así que me lo propuse, aunque a lo largo del camino yo tenía mis dudas porque lo veía difícil. Pero también me ayudó bastante las simulaciones que no, con los ejercicios. Ahí salía los que estaban buenos, si salía bien o mal, y miraba la respuesta correcta. Entonces todo eso me ayudó. Así que me gustaría invitarlos que si todavía no han tenido la oportunidad de programar en Java, están a tiempo, ya que es un lenguaje multifuncional, según expertos. Si aprendes a programar en Java, aprendes la base para programar en cualquier otro lenguaje. Es muy completo y si logran obtener la certificación, además de saber programar, van a ser reconocidos por la marca internacional Oracle. Esto es lo que a mí me motivó y me sigue motivando para seguir aprendiendo. Bueno, por acá les habla Roberto Sánchez. Voy a tratar de participar un poco, pero pues tal vez un poco hablar sobre las preguntas que han estado poniendo ahí en el chat. Entonces, una de ellas es que si la certificación caduca después de años, pues no, la certificación
no tiene fecha de caducidad. Como les mencionaba, por ahí también les escribí, lo que posteriormente pueden hacer ustedes es tratar de actualizarse una versión más reciente. Por ejemplo, en mi caso, yo comencé ahorita, saqué el OCA, pero pues este es como el primer paso. Mi siguiente meta ahora es actualizarme ya la versión 11, pero hacer el OCP, pues que el Oracle Certified Professional. Entonces, pero para poder sacarlo sí tenés que, el OCP en Java 11, tenés que tener al menos aprobado el OCA 8. Entonces, eh, en mi caso, esa es mi meta actualmente. Pero la certificación no va a vencer, pues. ¿Por qué recomendaría esta certificación? Pues realmente yo lo haría porque vas a dar fe de que los conocimientos que tenés en Java son verídicos. Por otra parte, pues también vas a poder entender realmente de manera conceptual el porqué de algunas de las situaciones que pasan cuando trabajas con Java. Pues muchas cosas tal vez en algún momento las pudimos haber aprendido de manera empírica y pues prepararte para la certificación, pues al final te, te hace un mejor profesional, te hace un profesional, un programador en esta área de Java que con conocimientos realmente certificados. Pues no es como que yo digo programo en Java, no. Porque miré un curso perdón, un video en YouTube y traté de seguir y así me fui metiendo, ¿no? Sino que realmente desde un punto teórico, de una razón bastante científica, por así decir, uno está certificando su conocimiento. Aparte de que esto te trae beneficios laborales, un poco lo que preguntaba ahí Arnold, y es que te abre puertas a otras empresas, incluso a nivel internacional, pues en las cuales tienen como requisitos la certificación. Aparte de eso, en la parte laboral, esto te ayuda incluso a tener mejores expectativas salariales, pues porque vos vas a decir, bueno, yo trabajo en esto y yo estoy certificado en esto y doy fe de lo que estoy haciendo. Es bueno, entonces laboralmente eso te va a ayudar y te va a abrir más puertas. Eh, Pueden llegar dos personas a una institución buscando una plaza de trabajo. Bueno, una dice está certificado en Java, otro dice que no. Entonces, de alguna manera eso eh, puede llamar más la atención, incluso de una manera simplemente visual sobre tu CV. Dicen por acá que me aconsejan si quiero elegir entre Java OK 8 o el OCP 11. Y pues no sé si hablaron eso antes, un poco antes de que yo entraran, pero lo que yo tengo entendido y quizás es que para poder sacar el OCP 11 debes tener al menos aprobado el OK 8 para poder pasar al OCP 11. Pero eso es por la pregunta que hacía Chris, pero si alguien habló previamente de eso y me corrige y estoy equivocado, pues también bienvenido. Pero de lo que yo tengo entendido que para sacar el OCP 11 tenés que tener al menos el OCA 8 en lo que es el PAT para llegar a esa certificación. Bueno, por ahí ya contestaron, correcto. Para sacar el OCP 11 es necesario el OCA, al menos. De, bueno, por mi parte eso sería por ahora. Tal vez solo lo que al final Chris puso ahí, dice Java OK 8 o Java S11. Entonces sería mi pregunta. Pues no se puede elegir entre uno u otro. Para poder sacar el de Java 11, tenés que haber primero sacado la certificación en OK 8, pues, OK S8. Si se quiere sacar el OCP. No puedes sacar OCP sin haber sacado el OK previamente. Ok, buenas noches a todos. Bueno,
primero que todo, gracias a todos los que participaron en el webinar. Bueno, también muy agradecido con los expositores. Estuvo muy buena la presentación. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Bueno, están invitados para nuestro próximo evento la próxima semana sobre programación segura. Acá vamos a retomar un poco sobre una certificación que también se dio con otra empresa. Y finalmente, antes de concluir el año, vamos a hacer un webinar de Android el 28 de diciembre. Estos dos eventos los vamos a estar anunciando en los próximos días para que estén pendientes y pues siempre estamos agradecidos con su participación. Y muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos igual. Ya han finalizado. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Algo que se me olvidaba, les compartí los libros ahí a través de un enlace. Pueden descargarlos. Son los libros del curso de OCA y el curso OCP. Muchas gracias. Posteriormente vamos a compartir los otros materiales de los otros eventos que tengamos antes de que finalice el año. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche y bendiciones para todos. Gracias. Buenas noches.